Shabbat Shalom, mis hermanos. Bienvenidos sean a esta transmisión de Kabbalat Shabbat, es decir, la apertura del Shabbat. Hoy le vamos a dar la bienvenida al Shabbat Noach, Shabbat de esta parashá, segunda porción de la bendita Torá, que lleva por nombre Noach. Y juntamente con el libro de Bereshit, Génesis, estamos estudiando la Besorá de Marcos. Esto es el Evangelio de Marcos. Así que hoy vamos a estudiar la parte correspondiente, la parte que nos falta de la Besorá de Marcos, en el capítulo 2, los versos del 13 al 28, para terminar con el capítulo número 2. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que ya están unidos a esta transmisión vía Facebook. Bueno, hoy regresamos vía Facebook, hicimos algunos ajustes aquí, algunas pruebas y estamos viendo a ver si esto funciona con muchos problemas y todo, pero pues aquí estamos y parece que de momento van bien las cosas. Esperamos que así sigan. Y bueno, ustedes que ya están conectados, cualquier cosa pues me hacen saber, me escriben si hay algún problema con la transmisión, pero esperemos en el Eterno que no, que todo vaya bien. Y bueno, pues vamos a empezar entonces con nuestro estudio. Vamos a empezar hoy con el estudio y más tarde pues daremos la bienvenida a este nuevo Shabbat, el Shabbat Noach. Gracias, Iván. Dice que todo se ve bien. Perfecto. Muy bien. Que así sigamos. Muy bien, vámonos con el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versos del 13 al 28. Y para ello vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando. Vamos a ir comentando sobre el texto. Bueno, dice el verso número 13. Verso número 13. Y espero que puedan leer ahí. Si estorba ahí mi imagen, pues mejor la quitamos. Al fin que con que me escuchen no necesitan verme. Vamos a quitarlo mejor, así que se vea más clara la escritura. Muy bien, verso número 13. Y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Sobre este verso comentábamos el miércoles pasado que empezamos este estudio de Marcos, que nuestro bendito Redentor, Yeshua, él enseñaba, predicaba la palabra y lo hacía en cualquier lugar. Lo mismo lo hacía en una casa, lo mismo lo hacía en los patios del templo, lo mismo lo hacía en alguna sinagoga, que también, como en este caso, a la orilla del mar. Y la gente acudía a él para escuchar sus enseñanzas. Y ya decíamos el miércoles pasado, ¿qué era lo que Yeshua predicaba? ¿Qué era lo que él enseñaba? La palabra, dice Marcos. Les enseñaba, les predicaba la palabra del Eterno, y ya hicimos el comentario a qué palabra se refería: a lo que conocemos como el Tanakh, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Esa era la palabra que él predicaba, esa era la palabra que él enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Este Leví es el mismo que es conocido con el nombre de Mateo, el mismo que escribió el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Mateo.
Este Leví, eh, según apreciamos aquí, él era un publicano, es decir, él era un cobrador de impuestos. Y hay que decir que estos cobradores de impuestos, estos publicanos, eran en ese momento de la historia del pueblo judío, pues eran de las personas más, pues quizás se oiga muy fuerte, pero eran odiados. O sea, la gente no los quería porque eran considerados traidores, traidores a su pueblo, al estarles sirviendo abiertamente a Roma. En tiempos de Yeshua realmente había muchas personas que dentro del pueblo judío que estaban pues traicionando al pueblo judío, que estaban abiertamente haciendo tratos con Roma, y no solamente en la cuestión política, en la cuestión religiosa también. O sea, había líderes del pueblo judío que abiertamente le servían a Roma. De hecho, Roma tenía ahí pues una persona, que en este caso era Poncio Pilatos, que era pues definitivamente alguien que pues gobernaba para Roma, ¿sí? Era un tribuno, era esta persona que le reportaba directamente al emperador romano, quien estaba a cargo de parte de Roma ahí, pero también estaba Herodes, que supuestamente Herodes era rey ahí en Judea. Sin embargo, Herodes estaba también sirviéndole al imperio romano. E incluso, pues había personas que estaban a cargo de lo que era el templo en Jerusalén y que también le servían a Roma. Entonces, pues no es de extrañarse que estas personas, judíos, también le servían a Roma en lo que era la cuestión de cobrar impuestos. Y eso los convertía pues en personas muy odiadas, personas que nadie los quería. Para ponernos en contexto de quién era este Leví, este Mateo, del que nos habla el texto. Y sucedió que estando Yeshua sentado a la mesa en casa de él, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Yeshua y con sus discípulos, porque había muchos de ellos que le seguían. Muchos de quienes, bueno, está hablando de publicanos, está hablando de personas que, como ya dijimos, eran, pues no tenían la simpatía del pueblo judío, eran mal vistos, eran mal queridos, nadie se quería juntar con ellos, saludarlos, en fin, eran como que personas no gratas. Y lo que vemos acá entonces es a Yeshua, y no nada más Yeshua, sino sus discípulos, ahí en casa de Mateo, de Leví, y en una comida con todas estas personas. Y otra vez, lo que mencionábamos el miércoles pasado, los seguidores de Yeshua que siempre estaban ahí, escribas, fariseos, que en todo momento los vamos a ver en la escena, porque decíamos el miércoles que este tipo de personas nos enseñan que siempre va a haber gente así, siguiendo a Yeshua aparentemente, pero para mal. La escritura nos dice que juntamente con el trigo hay cizaña. La escritura nos dice que hay infiltrados dentro del pueblo. Y los escribas y fariseos son un ejemplo de esto. Siempre apareciendo en primera plana, siempre robando escena, siempre allí, cerca de Yeshua, para tratar de poner una trampa, tratar de hacerlo caer en algo, en fin. Entonces nuevamente, así como vimos a estos escribas en el milagro del paralítico allá en Capernaum, bueno, ahora los vemos también que aparecen en esta escena. Seguramente no los invitaron, ¿no? Pero ellos están ahí viendo lo que ocurre.
Y dice que cuando ellos vieron que nuestro santo maestro Yeshua comía con pecadores y con recaudadores de impuestos, le dijeron a sus discípulos, a los discípulos de Yeshua: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Cómo es esto? Ellos cuestionan a los discípulos. Y por lo que nos damos cuenta, los discípulos de Yeshua no, es muy probable que no tuvieron una respuesta para estas personas. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, aprendemos que Él es el Señor. Yeshua es el Señor, Él es el Maestro, Él es el que sabe las cosas. Y los siervos no están para cuestionar a su Señor. Los discípulos no están para cuestionar a su Maestro, sino más bien para aprender de Él. Aprendemos esto de los discípulos, que probablemente, y poniéndonos en los zapatos de ellos formaban parte del pueblo judío. Y es muy probable que el sentir general del pueblo judío era el mismo sentir de los discípulos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy probable que así como todo el pueblo judío en general no querían, no simpatizaban con los recaudadores de impuestos, pues es muy seguro que los discípulos de Yeshua tampoco lo hacían. Sin embargo, ellos no cuestionaban. Ellos estaban ahí. Ahora bien, Mateo se habría de convertir en un discípulo más de Yeshua. ¿Quiénes eran en ese momento los discípulos de Yeshua? O los seguidores de Yeshua. Porque sabe que cuando hablamos del tema de los discípulos y hacemos vamos a decir, tratamos de poner en orden los eventos, cómo se fueron dando. En ese sentido tendríamos que ver en el Evangelio, en la Besora de Juan, quiénes fueron los primeros discípulos, quiénes fueron los primeros que siguieron a Yeshua, quiénes se unieron después y tratar de sacar un orden, ¿no? Entonces ya había algunos que seguían a Yeshua. Aquí Mateo está en proceso de convertirse también en un seguidor de Yeshua. Bueno, a esos pocos discípulos que apenas estaban empezando a seguir a Yeshua, que apenas estaban empezando a aprender del Maestro, los cuestionaron. Y entonces ellos no tuvieron una respuesta. Y este es un aprendizaje importante para nosotros y sobre todo para aquellos hermanos que recién empiezan a conocer al Señor, que recién empiezan a conocer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, al Dios de Israel. Las personas que recién empiezan en el camino de regreso a las sendas antiguas, que recién empiezan en este camino de obediencia a los mandamientos del Eterno, y que de momento, al ser cuestionados por otras personas, pues no tienen respuestas. Entonces aprendemos de los discípulos que no siempre vas a tener respuestas, pero lo importante es seguir al Maestro. Lo importante es hacer lo que el Maestro nos dice que hagamos. No todo lo vamos a entender, no para todo vamos a poder responder. Y cuando se trate de responder y nosotros no sabemos, veamos que Yeshua siempre va a salir al paso, ¿no? Como lo hizo acá. Verso 17 dice: al oír esto, Yeshua les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, la respuesta de Yeshua para ellos, para los escribas y fariseos que cuestionaron, ¿por qué? A ver, ¿por qué un maestro de Torá? ¿Por qué un rabino
que debe de saber que estas personas son no gratas, que estas personas son malvados. ¿Cómo es que un maestro de Torá se anda juntando con este tipo de personas, con pecadores, con publicanos, con traidores a nuestro pueblo? ¿Cómo es eso? Y la explicación de Yeshua fue: estas personas me necesitan. Estas personas me necesitan más que ustedes. De alguna manera Yeshua les está diciendo a ellos, esto es, a los religiosos: ustedes están sanos. Ustedes tienen la Torá y estudian y bueno, se esfuerzan por andar en los caminos de la Torá. Pero hay personas que están sin Torá, hay personas que han perdido el rumbo, hay personas que se han alejado del Eterno, hay personas que se han olvidado del pacto, que son los que me necesitan. Eso es lo que Yeshua está diciendo. Y él dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Saben que algo muy curioso que nos pasaba antes? Recuerdo, bueno, el Eterno me ha permitido servirle por ya muchos años. Desde por allá, desde 1996, empecé a servirle al Eterno de distintas maneras. Empecé a involucrar en la predicación y en todo esto, en las misiones, en fin. Y saben que en todos estos años, de ministerio, muchas veces me tocó estar en lo que llamábamos campañas evangelísticas, e incluso ayudar a organizar campañas evangelísticas y todo esto. Y sabe que en más de una ocasión, por no decir muchas veces, sentí que nos estábamos evangelizando a nosotros mismos, es decir, que organizábamos campañas evangelísticas que se suponía eran para predicar a personas que no conocían el mensaje, y resulta que todos los que asistíamos a esas campañas pues ya éramos creyentes. Entonces era algo un poco extraño, ¿no? Por un lado pensaba, bueno, como que no se está cumpliendo el propósito, y pues pensaba en este texto que Yeshua decía: yo no he venido a los que están sanos, sino a los enfermos. Entonces, ¿cómo es que tantos creyentes en las campañas, y las personas que realmente no conocían de la palabra pues simplemente no estaban, no asistían? Y era algo extraño. Y a la misma vez pensaba, bueno, es que quizás Dios sabe que dentro de todos los que estamos aquí, que aparentemente estamos sanos, es decir, que ya somos creyentes, quizás la cosa no es así, y realmente todos necesitamos el mensaje. Entonces era algo muy curioso. En el caso acá Yeshua dice a estos hombres que la razón por la cual él está sentado a la mesa, está en casa de un pecador y comiendo con pecadores, es porque estos pecadores lo necesitaban. De tal modo que pues no debiera de sorprender a nadie el hecho de que una persona que quiere servir al Eterno y que quiere hacer llegar el mensaje del Eterno a aquellos que lo necesitan, pues de pronto lo veas rodeado de personas que en tu manera de clasificar, o mejor dicho, en la manera de clasificar de los religiosos, pues esas personas sean muy malos o muy pecadores. Esto es algo que pues va a pasar siempre, porque siempre va a haber personas con una mentalidad muy religiosa. Me tocó, bueno, una de tantas anécdotas que me tocó vivir,
pero una que recuerdo muy en especial, fue una ocasión que precisamente estando en una colonia acá en nuestra ciudad, predicando ahí a personas en un trabajo así evangelístico, y esa ocasión me tocó que estando ahí llegaron dos muchachos que yo conocía de años atrás, dos muchachos que pues habían sido mis amigos en el barrio donde yo crecí y no los había visto por muchos años. Y entonces cuando yo estaba ahí, ellos estaban afuera vamos a decir, estábamos en el patio de una casa teniendo ahí una reunión, y yo estaba compartiendo la palabra, predicando, y estos muchachos estaban por la parte de afuera de la casa. Y desde allá, desde afuera, ellos me empezaron a hablar. Y bueno, me gritaban. Y decían Saúl, y levantaban la mano y me saludaban. Y ¡hey! Y ellos estaban ahí afuera. Uno de ellos tocó que vivía ahí al lado de la casa donde estábamos. Y uno de ellos estaba, bueno, los dos estaban tomando cerveza. Y de ahí desde afuera me saludaban y me gritaban, y bueno. Entonces yo pues seguí predicando, levanté la mano, los saludé y seguí predicando. Ya cuando terminé salí a hablar con ellos y estábamos ahí platicando afuera, y entonces tocó que pasó por ahí también un pastor de otra congregación de esa colonia. Iba pasando por ahí y estos muchachos lo conocían y prácticamente lo detuvieron. Él iba en su carro, lo detuvieron para hablarle, y querían presentarlo conmigo. Querían presentarlo conmigo y decirle: mira, él es Saúl, él también es pastor y está aquí predicando. Y bueno, el otro hermano pastor se puso muy enojado, se ofendió mucho por lo que estos muchachos estaban haciendo. Y bueno, les habló mal, los regañó, y hasta a mí me regañó también, porque pues me juzgó, ¿verdad? Me dijo que yo qué estaba haciendo ahí con ellos y qué mal testimonio, y bueno, tantas cosas. Pero el asunto es que cómo vamos a hacer llegar el mensaje a aquellos que lo necesitan si no nos acercamos a ellos, si no nos sentamos a la mesa con ellos, si no tenemos esa cercanía. Entonces Yeshua entendía que esto era necesario. Él está buscando a estos necesitados, a estos enfermos, a estos pecadores. Tenía que acercarse a ellos, tenía que tener contacto con ellos, tenía que hablar con ellos, comer con ellos. No había otra manera. Sin embargo, los religiosos de su tiempo estaban condenando eso, y los religiosos de nuestro tiempo hacen lo mismo también. Y juzgan y condenan este tipo de acciones como no entendiendo qué es lo que pasa. El verso 18 dice: los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, y vinieron y le dijeron: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Entonces, una vez resuelto el asunto de por qué Yeshua se juntaba con pecadores, es decir, lo entendieron, ¿no? No estaban de acuerdo, pero lo entendieron. Entendieron la explicación que Yeshua les dio. Entonces atacan por otro frente. Entonces otra vez vemos las personas que son así. Las personas religiosas siempre van a estar cuestionando, siempre van a estar atacando. Y en este caso, entonces van por otro frente. Y
Y lo que dicen o lo que critican en este caso es, a ver, nosotros, los discípulos de los fariseos, ayunamos. Los discípulos de Juan, o sea, de Juan el Bautista, también ayunan. A ver, los tuyos, Yeshua, los tuyos, tus discípulos, ¿por qué no ayunan? A ver qué iba a responder en este caso el maestro. Yeshua les dijo, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Entonces, vemos la respuesta del maestro, la explicación que el maestro está dando, y necesitamos entender de qué es de lo que está hablando, de qué es de lo que él está explicando esto. ¿Pueden los acompañantes del novio? ¿Quién es el novio? Yeshua es el novio. ¿Quién es la novia? La novia es Israel. Recordemos, Israel se había dividido en dos reinos, la casa de Judá y la casa de Israel o casa de Efraín. Yeshua aclaró que él estaba viniendo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es primeramente a la casa de Efraín, los enfermos. La casa de Judá eran los que estaban sanos, los que no tenían necesidad de médico. La casa de Judá eran los justos, los que permanecían en el pacto, en la Torá. Pero la casa de Israel, las 10 tribus perdidas, eran los enfermos, los perdidos, a quienes Yeshua había venido. Entonces, cuando él dice que los que están con el novio, ¿quiénes son los que están con el novio? Los discípulos, sus discípulos, los amigos del novio. ¿Qué es lo que está pasando? Porque Yeshua dice, otra versión dice que están de bodas. ¿A qué se refiere? Bueno, podemos decir que Yeshua está conquistando a la novia, está como cortejando, está como teniendo romance con la novia. Todo esto es parte del proceso de la boda. Y por eso Yeshua dice, ahorita, en este momento, ellos no pueden ayunar. El novio está con ellos. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Note usted cómo Yeshua no está contradiciendo lo que ellos dicen. Yeshua no está, digamos, en desacuerdo con el tema de los ayunos que ellos practicaban. Hoy en día el pueblo judío tiene días especiales de ayuno. Digo, días especiales en la semana. Hasta el día de hoy hay quienes practican religiosamente ayunos semanales. En el calendario judío aparecen varios días de ayuno programados durante el año. Algunos ayunos llamados como ayunos nacionales. Es decir, que todo judío practica. Si somos estrictos y nos referimos a la Torá escrita, la Torá solamente ordena un ayuno nacional, que es el Yom Kippur. Ese es un ayuno ordenado por Hashem. Pero es el único ayuno ordenado por Hashem que es nacional para todo el pueblo. Sin embargo, dentro del judaísmo hay otros días de ayuno nacional. Entonces, por ejemplo, en Pesaj, hay un día ahí que es el ayuno de los primogénitos y que bueno, hay una controversia ahí en todo esto, ¿no? ¿Cómo en Pesaj se va a ayunar? Pero bueno, en fin. Yeshua no los contradice en sus costumbres, no contradice sus tradiciones de ayunar,
Pero sí les dice, por ahora, mis discípulos no ayunan porque estoy con ellos. Es decir, hay otras prioridades. Pero vendrán días cuando el novio ya no estará, les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día, dijo Yeshua. Y es muy probable que Yeshua se está refiriendo al texto de Shir Hashirim, es decir, el Cantar de los Cantares. Si usted ha leído el Cantar de los Cantares, cuando el amado llega a casa de su amada y toca la puerta y le dice a la amada que abra, pero pues la amada, la novia no está lista, está acostada, está durmiendo, y ahorita, y mira, y pasa una serie de cosas. Total que cuando la novia o la amada por fin abre la puerta, el novio ya no está, el amado ya se fue, y ella sale desesperada, llorando, recorriendo los lugares y preguntando, ¿han visto a mi amado? Y ya no lo puede encontrar. Es muy probable que Yeshua, cuando dice el novio les será quitado, sea una referencia al Cantar de los Cantares. Yeshua está diciendo que, bueno, lamentablemente en aquella primera venida, primera manifestación de su majestad Yeshua, el pueblo pues no reconocería su mesianidad, y por lo tanto él regresaría al Padre a esperar el tiempo propicio. Y por eso decía Yeshua, una vez que ya no esté el novio, bueno, ya habrá tiempo de sobra para que ayunen. Y llama mucho la atención las palabras que a continuación el maestro dijo. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre, y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. ¿A qué es a lo que se está refiriendo el maestro? Simple y sencillamente, hermanos, tenemos que entender esto como tenemos que ser flexibles. Tenemos que ser flexibles. Los creyentes en Yeshua, los discípulos de Yeshua, se habrían de caracterizar por practicar esa flexibilidad, esa longanimidad de parte del Eterno para tratar con las personas. En otras palabras, lo que vemos aquí en este capítulo 2, a partir de, bueno, todo el capítulo 2, en esta confrontación de Yeshua con los religiosos de su tiempo, que va a ser un tema recurrente en todo el ministerio del maestro. Siempre va a haber estas personas religiosas tratando de estorbar, cuestionando, acusando, haciendo todo tipo de cosas, tratando de poner en evidencia, manifestando sus desacuerdos con Yeshua. Entonces, estas personas religiosas siempre van a estar en contra de las enseñanzas de Yeshua y de las prácticas de Yeshua. Yeshua está diciendo con este ejemplo de la tela nueva en un vestido viejo, o del vino nuevo en odres viejos. Lo que Yeshua está diciendo es que las personas que son religiosos, las personas que ponen límites a la enseñanza de la palabra del Eterno,
Las personas que tratan de encasillar el mensaje del Eterno no van a poder prosperar en el camino del reino de Hashem, porque se necesita flexibilidad. Ellos cuestionaban que Yeshua perdonara pecados. Ellos cuestionaban que Yeshua sanara enfermos en día de Shabbat. Ellos cuestionaban que los discípulos de Yeshua no hicieran los ayunos semanales. Ellos cuestionaban todo tipo de cosas y prácticas que Yeshua enseñaba a sus discípulos. Por todas estas cosas ellos no estaban listos para formar parte del reino de Dios, tal y como Yeshua vino a enseñarlo. Ser personas religiosas, ser personas totalmente cuadradas, eso no va a ayudar a prosperar el reino de Hashem. Cuando nos ponemos así duros, estrictos y cuestionando todo y siendo como jueces contra las personas y poniendo reglas y reglas y más reglas, eso no ayuda de ninguna manera. Y tenemos que recordar que acá lo que se trata es de estar sumando personas al reino de Hashem. Claro, hacerlo de la mejor manera. Pero es por eso que Yeshua dijo estas palabras. Y sin lugar a dudas, igual como ocurría en aquel tiempo, sigue ocurriendo también en nuestros días, en donde sigue habiendo muchas personas que se convierten en religiosos y que prefieren la religiosidad antes que el reino del Eterno. Personas que pretenden decir quién es Dios, cómo es Dios, lo que Dios piensa, y personas que pretenden establecer un grupo y decir este grupo, nuestro grupo, es el correcto. Y no hay nada de eso en las enseñanzas de Yeshua. Nada de eso. Es por esa razón que el abanderarse bajo un grupo, bajo una denominación, bajo un grupo de carácter religioso, pues es un tremendo error. Porque los grupos religiosos lo único que hacen es estorbar, es dividir y usualmente estar en contra del reino de Dios y de las enseñanzas de Yeshua. Y hay mucho de eso hoy día, lamentablemente. Y aconteció que un día de reposo, Yeshua pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Y vuelve otra vez el tema. Otra vez los seguidores incómodos, los fariseos. Otra vez cuestionando, otra vez en contra. ¿Por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Esto es un tema recurrente hoy día, incluso, todos aquellos que estamos guardando el día del Shabbat. Y muchas personas adoptan un papel de fariseos religiosos y empiezan a juzgar a otros por no guardar el Shabbat o por no guardar el Shabbat correctamente, y empiezan a señalar y a criticar y a decir: hey, ¿por qué estás haciendo eso? Es Shabbat, no debes hacer eso, no debes hacer aquello, no debes hacer. Y entonces
Pues tenemos que ir a las Escrituras. ¿Qué es lo que realmente el Eterno ordena que hagamos en Shabbat? ¿Y qué es lo que el Eterno realmente ordena no hacer en el Shabbat? Porque hay muchas cosas que fueron más bien impuestas por la ley judía, por la ley rabínica. Hay muchos mandamientos o muchas ordenanzas que se dieron respecto al día del Shabbat que no son dadas por el Eterno directamente en la Torá, sino que fueron impuestas por los rabinos. Y este es uno de esos casos en donde le cuestionan y les dicen ¿por qué tus discípulos están haciendo algo indebido? En otras palabras, ¿por qué están quebrantando el día de Shabbat? Yeshua fue acusado de quebrantar el día de Shabbat. Y hasta el día de hoy mucha gente dice eso o enfatiza eso dentro del judaísmo. Y dice, no, ese Yeshua o Jesús o como le digan, fue alguien que quebrantó el Shabbat. ¿Cómo alguien que quebranta el día de Shabbat va a ser el Mesías? Pero lo que no entienden es que Yeshua no estaba quebrantando el Shabbat según la Torá, sino según las leyes rabínicas. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo. ¿Por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? ¿Qué fue la respuesta del maestro? Él les dijo, Yeshua les dijo, ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y sus compañeros, cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Mire, hay varias cosas aquí en el texto que Yeshua está citando. Y sobre esto es bien importante que entendamos algo respecto a los mandamientos del Eterno. Todos los mandamientos que el Eterno ha dado a su pueblo son para bien. El Eterno, todos sus mandamientos que nos da son para nuestro bienestar, nunca para nuestro mal. El Eterno no quiere nuestro mal. Él quiere bendecirnos, Él quiere que estemos bien. Los mandamientos nunca van a tener un mal propósito. Los mandamientos nos cuidan, los mandamientos nos protegen, los mandamientos nos santifican. Eso es lo que hacen, son para nuestro bien. Debemos entender entonces que dentro de los mandamientos del Eterno, de pronto pudiera parecer que un mandamiento se contraponga a otro. Puede darse el caso. ¿Qué es lo que ocurre o cómo se debe solucionar un aparente desacuerdo entre dos ordenanzas, entre dos mandamientos? Es importante que reconozcamos que dentro de los mandamientos del Eterno hay lo que podemos identificar como ¿cuál sería la palabra? Pues hay categorías, se me fue la palabra que estaba buscando, pero hay mandamientos que son más importantes que otros. Esto queda muy claro cuando le preguntaron a Yeshua que cuál era el mandamiento más grande, cuál era el mandamiento más importante. Y Yeshua no dudó en contestar. El mandamiento más grande, el más importante de todos, es amar al Eterno,
con todo corazón, alma, mente y recursos. El segundo en importancia, dijo Yeshua, es amar al prójimo como a uno mismo. Yeshua habló también de mandamientos considerados como pequeños. Esto nos ayuda a entender que dentro de los mandamientos hay jerarquías, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay mandamientos que son más importantes que otros. ¿En cuáles tienes que enfatizarte? Esto es muy simple. Al haber jerarquía en los mandamientos más pequeños siempre se van a sujetar a los mandamientos más grandes y más importantes. Tenemos, por ejemplo, en este caso del texto que está citando Yeshua, mandamientos que dicen que dentro del santuario, dentro del templo, solamente podían tener acceso aquellos que fueran sacerdotes y levitas. Esto es un mandamiento. Nadie que no sea de la clase sacerdotal, nadie que no sea de la tribu de Leví, podrá tener acceso al santuario. Todo el pueblo de Israel tenía acceso a los atrios del templo, es decir, los patios del templo, que es parte del templo mismo. Pero todo Israel puede acceder a los patios, pero lo que es el lugar santo, lo que se conocía como el lugar santo, era un lugar reservado únicamente para los sacerdotes. ¿Dónde estaban los panes de la proposición? ¿Dónde se encontraban esos panes consagrados? Estaban ahí, en el lugar santo. Quiere decir, cuando vamos a ese texto que Jesús está citando, que el rey David, junto con sus acompañantes, se refugiaron en el templo y entraron en el lugar santo. Este era un lugar prohibido. Ni siquiera David, aunque fuera el rey, no podía entrar porque él no era sacerdote. David no pertenecía a la tribu de Leví. Y por lo tanto, los mandamientos o algunos mandamientos de la Torá prohibían a David siquiera entrar en el santuario. ¿Cuánto más comer de los panes de la proposición que eran reservados para los sacerdotes? ¿Cuántos mandamientos de la Torá estaba quebrantando el rey David y sus acompañantes? Varios, sin lugar a duda. Lo que Yeshua está enseñando acá es que hay mandamientos más importantes, y estos mandamientos pequeños se sujetan a los mandamientos más grandes y más importantes. Y los mandamientos más grandes y más importantes en la Torá siempre van a ser aquellos que tienen como finalidad hacer el bien. Aquellos que tienen como finalidad salvaguardar la vida y la seguridad de una persona. Es por eso que el Eterno dice en el cuarto mandamiento que no se debe trabajar en Shabbat. Pero muchas personas tienen que trabajar en Shabbat. Los policías, los bomberos, los soldados, los doctores, las enfermeras y todos aquellos que trabajan haciendo el bien al prójimo para salvaguardar la vida y el bienestar de los demás. ¿Cómo esto armoniza con no trabajar en Shabbat? Bueno, porque el mandamiento de no trabajar en Shabbat se sujeta a los mandamientos más importantes, que es ver por el bienestar del prójimo. No es una contradicción. Es exactamente lo mismo que vemos aquí, lo que Jesús está citando. Cuando David y sus acompañantes entraron en el templo porque estaban siendo perseguidos.
Entonces ellos, hermano, cuántas veces no se dice en los salmos acerca del templo de Hashem que este es un refugio. ¿Cuántas veces no se dice del Eterno mismo que el Eterno es nuestro refugio? ¿Y qué representa el templo sino la presencia del Eterno? Eso sí sería una contradicción, que siendo el templo un lugar de refugio, no te pudieras refugiar allí. Eso sí sería totalmente una contradicción, un disparate. Pero el Eterno es fiel a su palabra. El templo es un lugar de refugio. Y David y sus acompañantes se refugiaron ahí, y era normal que encontraran refugio. Y no solamente, sino que encontraran incluso alimento. Entonces, el supuesto quebrantamiento de aquellos mandamientos quedaban sin efecto, porque se estaba cumpliendo un mandamiento más importante. Entonces, Yeshua les está haciendo ver a los religiosos de su tiempo que lo más importante para el Eterno es la vida y el bienestar de los suyos, más que el imponer reglas o el imponer cargas. Esta semana estaba viendo por ahí un video, una entrevista a una persona que le preguntaban, creo que era un payaso, y le preguntaban que cómo era su relación con otros amigos, y que si pues si siempre por dedicarse a esto del hacer comedias, y siempre estaban como haciéndose bromas o haciéndose chistes. Y él decía, pues sí, lo hacemos mucho, ¿no? Pero dice, bueno, ¿y nunca se enoja, nunca tienen problemas? Le preguntaron, y dijo, mira, yo tengo una regla que aplico para saber cuándo detenerme en esto de hacer bromas o chistes. Dice, ¿y qué regla es esa?, le preguntaron. Entonces él dijo, pues cuando la persona no se está riendo, ahí me detengo. Se quiere decir que esto ya dejó de ser chistoso. Esto ya no está funcionando. Entonces es mejor detenerte ahí. Hermano, hermana, cuando los mandamientos dejan de ser bendición para convertirse en una carga, esto ya no está funcionando. Es así de sencillo. Porque los mandamientos no fueron dados para ser una carga, sino para ser bendición. Si tú, como una persona creyente, obediente al Eterno, el obedecer los mandamientos del Eterno lo sientes como una carga, entonces algo está mal, algo no está funcionando correctamente, porque el Eterno no ha dado su Torah para eso. Y es lo que Yeshua les quería que entendieran aquellas personas que realmente se habían vuelto especialistas en poner sobre la gente cargas, mandamientos, ordenanzas de hombres que ni ellos mismos podían cumplir, pero sí se las ponían a otros. Verso 27. Él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así culmina este capítulo 2, y así culmina este debate o esta discusión entre Yeshua y algunos religiosos de su tiempo, en donde, como ya vimos, pues ellos cuestionaban muchas cosas que Yeshua hacía o decía. Siempre están cuestionando, siempre están en contra
acusando, juzgando. Y tenemos que tomar en cuenta esto para tener nosotros mucho cuidado de no convertirnos en personas así, de no convertirnos en religiosos. Porque el que se convierte en un religioso termina cuestionando incluso al Eterno mismo. Y es algo que no debe de ser. Nosotros debemos de ser como los discípulos de Yeshua, que aunque no entendieran las cosas, ellos simplemente obedecían y seguían al Maestro, sin cuestionar e incluso sin preguntar. Tomemos ese ejemplo maravilloso de los discípulos de Yeshua. Él es Señor del Shabbat. Y hoy celebramos precisamente eso. Hoy celebramos a nuestro bendito Redentor Yeshua como el Señor del Shabbat. Y el Shabbat es para disfrutarlo. El Shabbat no es para sentirnos con carga. El Shabbat no debe de ser para presionarnos. El Shabbat nos lo ha dado el Eterno para nuestro bien. Como dijo el Maestro, el Shabbat fue creado por causa del hombre y no al revés. En el momento que el Shabbat se convierte en una carga, hermanos, se perdió totalmente el sentido del mandamiento del Eterno. Este es un día para disfrutar, es un día para ser feliz, es un día para ser edificado, es un día para pasarlo bien, es un día para servir, es un día para hacer el bien a los demás. El Shabbat tiene que ser totalmente positivo para la gloria del Eterno. Así que concentrémonos en eso, en este día de Shabbat, y disfrutemos al máximo de este Shabbat Noaj que el Eterno nos está regalando. Y bueno, mis amados, pues ha caído la noche acá, y pues prácticamente el Shabbat ya ha llegado desde hace rato, de manera que es tiempo para que pues demos la bienvenida oficial a este día de Shabbat. Así que vamos a prepararnos para encender nuestras luminarias, vamos a prepararnos para hacer el Kiddush, vamos a prepararnos para comer el pan y de esta manera darle la bienvenida a este día de Shabbat. Bendito el Eterno por las vidas de cada uno de ustedes, mis hermanos, que nos han estado acompañando hasta este momento en este Kabbalat Shabbat. Y bueno, vamos a prepararnos. Si usted tiene sus velas, pues prepárelas. Si ya las encendió, bueno, Baruch Hashem, qué bueno que ya las haya encendido, porque pues ya desde hace rato en algunas partes ya seguramente ya cayó la noche y ya habrán encendido las velas. Recuerde usted que esto que hacemos en los viernes en la tarde es una tradición. Hablando de esto de ser religiosos, ¿no? Esto no es una ley de parte del Eterno. Esto es una tradición de los hombres, pero es una tradición hermosa. Y es una tradición o es una ordenanza rabínica que nos ayuda a santificar el Shabbat. El mandato del Eterno es que santifiquemos el Shabbat, que apartemos el Shabbat del resto de los días de la semana. Esta ceremonia que hacemos nos ayuda precisamente a eso, a separar el Shabbat. Desde el momento que nosotros establecemos un horario y nos preparamos y decimos va a llegar el Shabbat, y ya lo tenemos en nuestro horario, esperamos ese momento viernes en la tarde que llegue, ya sea tal hora. Algunos
Algunos critican y dicen, es que están empezando el Shabbat y todavía no se hace de noche. O empiezan el Shabbat ya anoche cuando ya empezó. Recuerde, hermano, no hay que ser así religioso, sino estar consciente que esto es algo que nos ayuda a santificar el Shabbat. El simple hecho de que usted, como creyente en el Dios de Israel, al llegar el día viernes, usted ya tiene en mente el Shabbat. Usted ya se está preparando para el Shabbat. Usted ya está guardando el Shabbat desde allí. Desde el momento que usted empieza a prepararse. Desde el momento que usted el día viernes, quizás temprano, ya está haciendo compras, está preparando cosas en su casa. Usted ya está guardando el Shabbat desde allí. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, no importa ya el tener una hora exacta al respecto. No importa. Entonces, usted ya está guardando el Shabbat al hacer todo esto. Entonces, para no ser tan estrictos, no ser tan religiosos, tenemos un librito, tenemos este librito que usamos e igual hay que decir que si solamente encendemos las luminarias no pasa nada. No es que tenemos que hacer toda la ceremonia completa, no pasa nada si solo encendemos luminarias o si solo hacemos el kiddush. Va a haber momentos donde quizás por cuestiones de la vida, necesidades, usted de pronto no le sea posible el hacer la ceremonia del Shabbat. Supongamos que usted está en su trabajo y que por alguna razón pues salió tarde del trabajo, va camino a su casa, pero hay un accidente, hay tráfico, no logra llegar a tiempo, ya se hizo de noche y usted no puede llegar a casa y no puede participar de la ceremonia. ¿Está pecando por eso? No. Usted ahí donde está, usted puede recibir el día de Shabbat y consagrar al Eterno el día de Shabbat y darle gracias al Eterno por el Shabbat y gozarse y disfrutar el Shabbat. En el entendimiento de que otra vez no debe de ser una carga para usted. No es para que usted se sienta mal, sino al contrario, para disfrutarlo. Para eso nos ha dado el Eterno el día de Shabbat. Así que bueno, con todo esto en nuestra mente, vamos a santificar el Shabbat, aunque ya haya empezado desde hace ratito. Santifiquemos el Shabbat y vamos a encender las luminarias. Ya mi esposa está aquí, lista para hacerlo. Volteo a verla, a ver si sí está lista. A ver, vamos a voltear la cámara para que la vean que sí está lista. Bien lista, ¿verdad? Para empezar el Shabbat. Desde hace rato que empezó el estudio, pues ya estaba lista, pero pues primero fue el estudio y ahora pues vamos a dar el inicio, ¿verdad? A nuestro Shabbat, y haciéndolo de una manera más oficial, ¿verdad? Con nuestras luminarias. Y vamos a encenderlas en este momento, aquellos hermanos que no lo hayan hecho. Bueno, después de que la luz del Eterno viene hacia nosotros y hacia nuestro hogar, vamos a darle lectura. Bendito eres Yahweh nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos ordenas no encender fuego en el Shabbat y ser luz para los gentiles, y nos diste a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amo del mundo, acabo de encender las luces en honor del Shabbat. Como está escrito, y amarás al Shabbat deleite, consagrado a la gloria de Yahweh. Que el efecto del cumplimiento de este precepto traiga consigo las divinas bendiciones de una vida feliz sobre mí y los míos. Concédenos tu gracia, haz que more tu presencia entre nosotros, y que sea yo digna de andar en tus caminos, fiel a tu Torah y apegada a tus preceptos. Protégenos de todo género de humillaciones
de dolor y de preocupaciones. Concede a nuestro hogar la paz, la luz y la alegría para siempre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar entonces, y pues que la bendición de Hashem sea sobre todos ustedes, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre todos los hijos de Israel. Yevarejeja Adonai beismereja, Yaer Adonai panabeleja vijuneka, Isa Adonai panabeleja beyasem leja shalom. Que el Eterno bendiga y guarde a todos los hijos de Israel en todo el mundo, todos aquellos que están guardando este día de Shabbat. Amén y amén. Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre mantenido santo. Venga tu reino, que sea hecho en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan diario, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos lleves a la tentación, pero aléjanos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Muy bien, pues vámonos a hacer ahora el Kiddush, pero no sin antes recordar las palabras de perdón los unos a los otros. Pedimos perdón desde el fondo de nuestro corazón por cualquier cosa que hayamos hecho o dicho, o por algún gesto, por alguna mala actitud que hayamos hecho sentir mal a cualquier persona. Hermanos, de verdad les pedimos perdón si en algo hemos lastimado o hemos ofendido a cualquiera de ustedes. Por favor, perdón. En el nombre de nuestro bendito Redentor Yeshua, les pedimos perdón. Dice la Escritura: y fue la tarde y la mañana del día sexto, así fueron finalizados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Y el séptimo día Elohim finalizó el trabajo que había hecho. Y él descansó en el séptimo día de todo el trabajo el cual había hecho. Y Elohim bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él descansó de todo el trabajo que Elohim había hecho. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que creaste el fruto de la vid. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, que nos das el fruto de la vid y la vid verdadera, su majestad Yeshua HaMashiach. El gozo que representa este vino, nada ni nadie nos lo quite en este Shabbat. Lejaim. Oh Hashem, así como hemos purificado nuestras manos, purifica tú todo nuestro ser con tu Santo Espíritu en este Shabbat. Amén. Bien, voy a hacer la bendición por el pan. Acá mi esposa tiene ya listo el pan. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra. Amén. Y el pan de vida, tu Hijo amado, su majestad, Yeshua HaMashiach. Los pactos que el Eterno hizo con Abraham, Isaac y Jacob están vigentes y activos en nuestras vidas gracias a la vida y sacrificio de su majestad, Yeshua HaMashiach. Bien, vamos a disponernos a comer el pan. Muy bien, mis hermanos, pues
así estamos llegando a la finalización de este tiempo de apertura del día de Shabbat. Shabbat Noach, segunda parashá de la Torá en este nuevo ciclo del estudio de la bendita Torá. Queremos recordarles, mis hermanos, que estamos ya pues poniendo nuestros ojos en Hanukkah. Estamos a 2 meses de la celebración de Hanukkah. Pronto llegará Hanukkah, este año va a llegar temprano. Me parece, si mal no recuerdo, que va a ser a partir del domingo 28 de noviembre, cuando empiece Hanukkah. Del domingo 28 de noviembre a el domingo 5 de diciembre, al caer la tarde, es Hanukkah. Es decir, que todo el día 6 de diciembre es Hanukkah, pero la celebración o el último día de Hanukkah comienza al caer la noche en el día 5 de diciembre. Recuerde que es una celebración de 8 días. Próximamente estaremos compartiendo por ahí en alguna transmisión, algún video acerca de Hanukkah. Para aquellos que no conocen mucho sobre esto, que no saben, recordemos qué es Hanukkah, por qué lo celebramos, etcétera, etcétera. Por ahí próximamente estaremos compartiendo algo, pero de momento pues el anuncio es que ya nos empecemos a preparar para la celebración de Hanukkah y que tengamos en mente que este año va a caer en días tempranos. A veces Hanukkah coincide con días de celebraciones tradicionales dentro del pueblo cristiano, que es la Navidad y estas cosas que hacen en fin del año gregoriano. Pero este año no, este año Hanukkah va a caer bien tempranito, apenas en los días primeros del mes último del año gregoriano. Así que primeros días de diciembre, últimos de noviembre, Hanukkah, una fiesta muy hermosa, y ya estaremos platicando más acerca de esto. Bueno, les invitamos para que se unan a nuestras actividades en este Shabbat, como siempre. Más tarde el curso de hebreo, que creo que ya estamos en recta final. Para quienes han estado tomando las clases, pues según escuché nuestra maestra, pues ya vamos en la recta final para concluir con este curso de hebreo que ha sido de bastante bendición. Y les invitamos mañana a nuestro servicio de Shabbat a las 11 de la mañana, tiempo de México, y posteriormente a las clases a partir de las 2 de la tarde, y el servicio de Abdalá a las 6:30 de la tarde o alrededor de las 6:30 de la tarde, para concluir nuestro Shabbat Noach. Pues Shabbat Shalom para todos. Vamos a despedirnos